impartida por el padre José María Velázquez. Entonces es importante, ¿no? Porque esta última cruzada pues nos habla del último bastión, ¿no?, de la cristiandad, que fue España, y pues la lucha para conservarlo. El próximo domingo, 1 de octubre, tendremos la plática introductoria de la misa tradicional, después de la misa de 12:30 p.m. Y al término tendríamos nuestro convivio mensual para la feligresía, donde daremos la bienvenida a los nuevos feligreses. Los invitamos a que visiten la librería parroquial, la cual se encuentra en Centro Cultural Isabel la Católica. Para las personas interesadas en seguir recibiendo formación, les informamos que el martes 3 de marzo iniciamos con catequesis a las 20 horas en el Jardín Cafeto, Montevideo, 20 a las 8:15. En el Jardín Cafeto, sobre Montevideo, a 5 minutos de San Javier. El tema que veremos será la vida espiritual no tiene costo. Y no tiene costo. Ahora sí, la lectura de este domingo 17 después de Pentecostés está tomada de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, os suplico yo, preso en el Señor, que caminéis de un modo digno de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportados mutuamente con caridad, conservando solícitos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sed todos un solo cuerpo y un solo Espíritu, como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestra vocación. No hay más que un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todo, y en todos nosotros, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie para el Santo Evangelio, tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y les preguntó uno de ellos, doctor de la ley, tentándolo. Se acercaron a Jesús los fariseos y le preguntó uno de ellos, doctor de la ley, tentándolo: Maestro, ¿cuál es el mayor de los mandamientos de la ley? Díjole Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. Y el segundo, semejante a este, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos está contenida toda la ley y los profetas. Y reuniendo a los fariseos, les preguntó Jesús, diciendo: ¿qué os parece de Cristo? ¿De quién es hijo? Dijéronle: de David. Díjoles: ¿cómo pues David le llama en espíritu Señor? Diciendo: Dios es el Señor de mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie supo responderle palabra, ni nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos asiento. Algo hermoso de esta misa tradicional es que cada liturgia dominical, pues está hermosamente acabada. Y cada oración, cada epístola, cada evangelio, pues se entrelaza de una manera u otra. No son cosas que simplemente están puestas al azar. No se ponen lecturas bíblicas al azar, sino que hay una razón. Y es muy hermoso cuando uno frecuenta la misa tradicional poder poner atención a cada una de estas oraciones y ver cuál es el hilo que tiene y cómo se une una con otra. El introito de hoy pues nos habla de la justicia. Justo eres, Señor, y recto es tu juicio.
haz con tu siervo según tu misericordia. Bienaventurados los puros en su camino, los que andan en la ley del Señor. Entonces, nos habla de justo, de la justificación. Entonces, ¿qué es esto qué debemos de entender por la justicia? Bueno, entonces, después del pecado original, el hombre perdió su justicia y se encontró en un estado de pecado, en donde no hay amistad con Dios por el pecado y de separación. ¿Okay? La religión tiene el fin de reunir a los hombres con Dios después de este quiebre. Entonces, el hombre que vive de acuerdo a la ley del Señor busca reunificar, reparar este vínculo que se ha roto y que solamente la justicia puede reparar. El problema es que este vínculo que se ha roto solo puede ser reparado por Dios mismo, porque ningún hombre tiene la capacidad de repararlo. Los fariseos que aparecen en la primera escena del Evangelio, ¿no?, se dedican celosamente al cuidado de la ley. Su vida está dedicada a la observancia de la ley de Dios, a la búsqueda de esta justicia. Estos fariseos, entonces, ven en nuestro Señor pues, un peligro, de alguna forma. No encuentran cómo nuestro Señor puede ser, pues lo ven como un peligro. ¿Por qué? Porque parece hacerse a sí mismo el Mesías. Actúa como el profeta, actúa como un Cristo, pero no como el Cristo que ellos esperan. Y entonces los fariseos están en este momento tratando de tentar a nuestro Señor, así lo dice el Evangelio. Están buscando una oportunidad, una palabra que puedan utilizar para condenar a nuestro Señor y darle muerte. Y entonces le preguntan: Maestro, ¿cuál es el mayor de los mandamientos de la ley? Nuestro Señor se da cuenta de lo que están haciendo y responde lo que ellos saben y lo que ellos conocen, ¿no? Cita a Deuteronomio, cita un libro que ellos conocen como la palma de su mano. Escuchad, Israel, cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que te multiplicarás, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Atención a la tierra prometida, ¿no? Atención con eso. Y inmediatamente dice el Deuteronomio: escuchad, Israel, al Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y nuestro Señor, cuando les contesta, les dice: con toda tu mente. Entonces les cita a Deuteronomio y después hace algo que para los conocedores de la ley, para los que se sentían justos, pues les viene así como a cambiar la perspectiva. Porque les dice: este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo, semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos está el contenido de toda la ley y los profetas. Es decir, esa perfección que buscas, fariseo, les está diciendo, se encuentra también en la caridad al prójimo, que tú estás descuidando por tus leyes absurdas, por algunas leyes que son absurdas, ¿no?, y que te has hecho tú mismo. Y entonces le recuerda la caridad al prójimo, pero no les está diciendo nada nuevo. Simplemente les está dando a comprender lo que ya estaba revelado. Los 10 mandamientos,
Entonces, los primeros 3 se refieren a Dios y se resumen en ese primer mandamiento del amor a Dios. Así los otros mandamientos se resumen en el mandamiento del amor al prójimo. Y este mandamiento del amor al prójimo está en Levítico. Está en Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro Señor no ha venido a dar una ley distinta. No ha venido a corregir a los profetas. Ha venido a traer la plenitud. Y esta es la forma en que Cristo, ¿no?, hace las cosas. No destruye, sino que trae a plenitud. No cambia, sino que perfecciona. Y nos muestra a través de esto la unidad que hay entre el amor de Dios y el amor del prójimo. Después de esto, nuestro Señor les pregunta ahora a los fariseos. Ahora es mi turno, ¿no? Y fíjense cómo les pregunta, porque lo que va a dar a entender es su naturaleza, su posición. Les pregunta, ¿qué les parece que es el Cristo? ¿De quién es hijo? Y entonces ellos le responden, de David. Entonces, con esta respuesta, los fariseos nos dejan ver que el tipo de Mesías que esperaban, el Cristo que esperaban, era un Cristo que satisfaciera sus necesidades terrenales. Era un Cristo que les prometía prosperidad en este mundo. Era un Cristo que les prometía la paz, los honores, el poder en este mundo. Esta respuesta de entender que Cristo, que nuestro Señor venía a ser, no era lo que ellos estaban buscando. Nuestro Señor los guía. Ellos saben que Jesús, nuestro Señor, es hijo de San José. Ellos saben que Él es de la estirpe de David, ¿no? Entonces, de alguna forma les está diciendo, ok, yo soy de esa estirpe. Pero luego les pregunta, ¿pero cómo es pues que David le llama en espíritu Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies? ¿Quiénes son los enemigos? Los que están tratando de asediar a nuestro Señor. Hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Y entonces dijo el Señor a mi Señor. Entonces, ¿cómo es posible que David, siendo el rey más glorioso que ha tenido Israel, pueda llamarle al Mesías Señor, si solamente uno es el Señor? Entonces, lo que les está diciendo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, no solamente es que yo soy hijo de David, yo soy de ese vástago de Jesé, sino que también les está diciendo que Él es Dios, que el Mesías no solamente será vástago de David, sino que el Mesías es Dios. Y les está diciendo, yo soy Dios. Los fariseos quedaron confundidos y no supieron qué responderle, y desde ese momento ya no le preguntaron más hasta su crucifixión. Nuestro Señor es el Mesías. Y este evangelio entonces nos muestra esta unidad que hay entre la humanidad de Cristo y su divinidad en la persona de nuestro Señor. Entonces,
Por un lado, nos muestra la unidad que hay entre el primer mandamiento y el segundo mandamiento, y la segunda parte del Evangelio nos muestra la unidad que hay entre su naturaleza humana y su naturaleza divina. Esto, los fariseos que conocían la ley, pues al estar tan oscurecido su entendimiento por el pecado, por la soberbia, y su corazón tan endurecido por estas ansias de poder, pues no se daban cuenta, ¿no? Que ya el mismo Isaías había descrito al Mesías. Ya el mismo Isaías había predicho que este Mesías sería Dios. No solamente sería hijo de David, como le prometió, así le promete Dios omnipotente a David. Dice, y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas. Entonces, el Mesías será hijo de David. Ahí se lo hace la promesa. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Los fariseos estaban escandalizados porque nuestro Señor se hacía semejante a Dios, porque nuestro Señor llamaba a Dios Padre, algo que no se podía hacer, porque llamarlo Padre pues conllevaba que tenía la misma naturaleza. Y entonces los fariseos decían que nuestro Señor era un blasfemo por referirse a Dios como Padre. Los fariseos estaban escandalizados porque verían a nuestro Señor hacer milagros, pero no solamente hacer milagros, sino que además perdonaba los pecados. Y perdonar los pecados solamente le corresponde a Dios. Nuevamente Isaías dice, solamente Dios perdona los pecados. Yo soy, es decir, yo soy el que soy, ¿no? El que borró tus iniquidades por causa mía y tus pecados, y no recordaré. Entonces, en Isaías 52, entonces vemos que Dios, en 43 y 52 vemos que Dios te perdona los pecados. Y entonces, Cristo es Dios. Cristo no es solamente un profeta. Cristo no es solamente uno más de una oportunidad de opciones, ¿no?, que tenemos, sino que Cristo es Dios, el único Dios. Y este Evangelio nos revela entonces la unidad de sus naturalezas en la persona de Cristo, pero también nos viene a revelar la unidad en la Trinidad, un misterio que hasta el momento está escondido para los judíos, pero que Cristo les revela al llamar a Dios Padre. Les está revelando esta relación de personas que hay en la Santísima Trinidad, que Dios es tres personas en un solo Dios. Por eso, la epístola de hoy nos habla de la unidad. Nos habla de la unidad en un solo Señor, en una sola fe, en un solo bautismo. Entonces, toda la misa va en relación a esta unidad que el Verbo, que es Cristo, ha venido a traer entre los hombres y Dios. Esta justificación que los fariseos buscaban, solamente la podrán encontrar en Cristo. ¿Y de qué manera? Bueno, por medio de la caridad. Es por medio de la caridad que nosotros somos injertados en la vida trinitaria.
y podemos decir que participamos de esta unidad con Dios. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre, es a través de la caridad. ¿Cómo alcanzamos la justicia? A través de la caridad. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Así es la caridad. Soportándonos mutuamente con caridad, conservando solícitos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sed todos un cuerpo y un solo espíritu, como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestra vocación. No hay más que un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos nosotros, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, Cristo es el mediador entre los hombres y Dios por sus dos naturalezas. Entonces es capaz de mediar y de traer justicia, la justicia que ningún hombre puede alcanzar por sí solo. Entonces solamente Cristo, solamente Jesús de Nazaret es capaz de alcanzar esta justicia. Y esta unidad que hay entre sus naturalezas, también la misma unidad que hay en la Trinidad. Y por medio de la caridad, nosotros somos injertados en la vida divina y participamos de esta unidad. Entonces, esta es la enseñanza del Evangelio de hoy, que debemos de ser uno, ¿no?, en el Señor, y que esta unidad pues debe de existir, no meramente como un sentimiento bonito, sino como una verdad que parte de un principio que es Cristo y que se comunica a través de la fe a todos los cristianos, y a través del vínculo de caridad pues forma esta unidad, esta comunión. No es, repito, un sentimiento bonito, no son unas palmaditas en la espalda, es una realidad espiritual, invisible, a la cual cada uno de ustedes está llamado. Y no busca la paz de este mundo, no busca una unificación de todas las naciones, ¿no?, bajo una paz que desprecia la verdad y que desprecia a nuestro Señor, sino que la paz que está prometiendo nuestro Señor se encuentra en esa tierra prometida, ¿no? Es el cumplimiento de la promesa, pero de una promesa que no se cumple aquí en este mundo, sino que mira hacia la otra vida. Y esa tierra que ha sido prometida, y esa descendencia, y ese reino hermoso que los fariseos buscan en este mundo, no se encuentra en este mundo. Esa paz no se encuentra en este mundo, sino que apunta hacia la tierra prometida, que es el reino de los cielos. Es ese el cumplimiento de la promesa. Es esa la promesa que Dios había hecho y que los fariseos no entendieron. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.